buenos días, el tema de hoy es mantengámonos firmes. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10 del 23 al 24. Mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mantengámonos firmes. Encontramos en la palabra que aquí el apóstol Pablo nos habla de que usted y yo no debemos fluctuar, debemos mantenernos firmes. A veces como que nos levantamos como sin ánimo, como sin deseo de orar, como que las cosas no avanzan, no evolucionan. He orado, le he pedido al Señor para que las cosas cambien, para que sean transformadas, pero no vemos un cambio. Pero ahí donde el Señor está esperando que usted y yo nos mantengamos firmes. Y firmes es, aunque no lo veamos a Él está obrando, Él está actuando, Él está ejecutando. Pero hay veces el Señor se sienta a esperar. ¿Cómo estamos obrando usted y yo? ¿Será que creemos al Señor o le creemos más a las circunstancias? ¿O será que nuestros ojos están puestos sobre el problema, el conflicto, la dificultad? ¿O será que realmente esperamos en el Señor y mantenemos firmes, oramos, clamamos, ayunamos, meditamos y estudiamos en la palabra y le pedimos al Señor una respuesta? Pero también, Señor, ayúdame, Señor, a no fluctuar, a no ser una persona fluctuante, sino una persona determinante, constante, seguro, decidido en todo lo que tú has hablado a mi vida, a mi corazón, a la luz de las Escrituras, Señor. Pero no permitas que yo desvíe ni mengue en mi oración y en mi clamor y en la palabra. Ese es el momento en que usted y yo debemos mantenernos firmes. Yo no sé qué circunstancia, qué situación está usted viviendo, está pasando, pero este devocional es para usted. Y pronto esos pensamientos inconstantes, inseguros, de ansiedad, de depresión, porque no ve respuesta, pero como que no se mantiene firme, porque en la mañana hizo una cosa, pero por la tarde ya está diciendo otra. Por la mañana Dios me habló, Dios me dijo a través de la palabra, yo estoy seguro que Dios me va a responder, pero por la tarde cuando ve el problema, la circunstancia, la dificultad, eso no se va a dar, ese problema va a avanzar más, esa deuda no se va a poder pagar, esa enfermedad no se va a solucionar, es que esta persona me va a pagar lo que me debe. Bueno, muchas circunstancias, situaciones las cuales nos vende el enemigo, y a veces actuamos, hablamos y obramos acorde a lo que el enemigo nos vende, nuestros pensamientos. Pero ¿dónde está la palabra? Usted y yo debemos perseverar en la palabra. La palabra es la única que puede defendernos en todo momento, ya que cuando uno mira la palabra de Dios en las Escrituras, dice que la palabra de Dios a usted, a mí, cada vez que la leemos y la meditamos, nos limpia, nos renueva, nos restaura el alma, la mente, el corazón y las actitudes. Por eso debemos confesar, declarar y profetizar la palabra de Dios, no la circunstancia, no el problema, porque eso nos lleva a debilitarnos, a llenarnos de angustia, eso sobre incertidumbre. Por eso el tema de hoy es mantengámonos firmes. Pero es cuando nos mantenemos firmes, no es cuando a mí me profetizan, o que una persona, el pastor, un profeta vino y me habló, o cuando en la iglesia declaró el pastor una palabra y esa palabra es para mí, esa palabra se va a cumplir, pero al otro día se nos olvidó la promesa y vemos el problema y hablamos acorde al problema y no hablamos acorde a la promesa que el Señor nos ha hablado. Por eso dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Sin fluctuar quiere decir que debemos estar determinados en la promesa, en la palabra, pero también seguros que el Señor va a obrar. Pero para eso debemos esforzarnos en orar y buscar la presencia del Señor a diario. No salir de la casa, de la alcoba sin haber orado, sino habernos postrado delante de la presencia del Señor. Pero también en buscar su palabra. El alimento en la palabra. La palabra es la que nos fortalece, nos alimenta, pero también la que nos llena esa seguridad, esa confianza. Por eso es la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No lo prometió cualquier persona, no lo prometió el vecino, el amigo o la persona que nos debe, le voy a pagar en tal fecha, y a veces le creemos más a la persona que a Dios, y esa persona me prometió y no cumplió, entonces voy a mandarlo, voy a mandarle a tal persona para que vaya a lo acose, para que yo lo demande. Bueno, a veces actuamos en nuestras emociones, en nuestra voluntad, pero no en la palabra de Dios. Y cuando el Señor habla algo, dice fiel es el que lo prometió. Pero si usted y yo le creemos al Señor, no le creemos al problema. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El estimularnos nos habla aquí con personas de la fe, con personas temerosas de Dios, pero también con personas de testimonio. Podemos estimularnos, qué palabra el Señor me habló. Yo quiero que oremos juntos, o que me ayude a orar para que el Señor me dé claridad y respuesta, pero también para que sea el tiempo del Señor y que yo pueda entender que está en el tiempo de Él y no en mi tiempo, porque a veces nos afanamos para que el Señor responda, pero que responda en lo que yo quiero y cuando yo quiero. Y ahí no está obrando el Señor, está obrando nuestras emociones, nuestros deseos y pensamientos. Pero el Señor quiere darnos claridad y entendimiento a cada uno de nosotros. Por eso cuando
cuando entendemos lo que nos dice la palabra, es lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros, pero entrar en ese conocimiento. Por eso debemos entrar. Por eso, ahí como lo acabamos de leer en el versículo 24, que la primera que el Señor nos pide es que usted y yo nos acerquemos a Él, pero debemos acercarnos en plena certidumbre de fe, con convicción, determinación, pero que el Señor va a responder. Dice que también aferrarnos, que es estar firmes en la esperanza que tenemos y la profesión, porque es fiel es el que lo prometió, el Señor fue el que lo prometió, pero también en considerándonos unos a otros, pero es para estimularnos unos a otros, el amor y las buenas obras, ya que aquí el Señor nos da como unas exhortaciones y tienen su base en la palabra, en el conocimiento de lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Pero miremos lo que nos dice en el mismo capítulo del 18 al 21. Y dice: pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí encontramos que es a través de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo nos habla el sumo sacerdote. El sumo sacerdote fue Jesucristo, quien rompió el velo. Rompió el velo, era ese velo de división que había entre judíos y gentiles. Pero ese velo se rompió para que usted y yo como gentiles pudiéramos entrar al lugar santo, al lugar santísimo, que tuviéramos acceso. Ya que en el Antiguo Testamento los judíos no tenían acceso al lugar santísimo, solamente podían llegar hasta el sacerdote. El sacerdote era el único que podía llevar las oraciones delante del Padre. Pero mire que a raíz de que nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, vino y cumplió su obra redentora a través de la cruz, usted y yo ya tenemos acceso al lugar santísimo. Por eso, donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Ya el Señor nos redimió a través del poder de la sangre del Cordero de Dios. Cada vez que usted y yo entramos al lugar santísimo, debemos lavarnos con la sangre del Cordero de Dios para que el Señor nos vea limpios, puros, sin mancha, porque la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas, pero también la sangre del Cordero inmolado de Dios nos lava, nos purifica, nos redime, nos restaura, nos libera, nos sana, nos santifica. Cada vez que usted y yo confesamos el poder de la sangre del Cordero de Dios, el Señor entra y nos redime, nos restaura, nos libera. Pero por eso debemos clamarle al Señor, que ese sumo sacerdote, Jesucristo, que pudo entrar hasta el lugar santísimo y pudo romper ese velo, esa pared intermedia que había para que usted y yo no pudiéramos tener acceso al Padre. Ya lo tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, esa sangre que nunca se contaminó, esa sangre pura, limpia, sin mancha, una sangre santificada a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre es la que nos puede lavar, redimir y santificar para poder entrar al lugar santísimo. Por eso siempre debemos pedir que sea la sangre del Cordero inmolado de Dios, lavando nuestras conciencias de obras muertas, pero también lavando nuestros pecados, aún los pensamientos, las palabras, acciones y decisiones que hayamos obrado y hayamos actuado. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, esa carne que fue crucificada a través de la cruz del Calvario, porque fue crucificado nuestro Señor Jesucristo de la peor manera. Dice que Él fue crucificado, flagelado, maltratado, vituperado, golpeado a través de la cruz del Calvario. Él sufrió, padeció por nuestros errores, equivocaciones y pecados. Él no lo debió haber hecho. Esa cruz era para usted y para mí, pero Él lo hizo, fue por amor a usted, por amor a mí, lo hizo para que usted y yo pudiéramos llegar al lugar santísimo, pero también para que a través de nuestro Señor Jesucristo tuviéramos acceso a la eternidad en Cristo Jesús, para que el Padre nos pudiera ver a usted y a mí limpios, puros, sin mancha, porque antes no teníamos acceso al Padre, antes estábamos lejos de los caminos del Señor, estábamos lejos de poder llegar al Padre, pero a través de nuestro Señor Jesucristo ya tenemos acceso. Por eso es que debemos mantenernos firmes, y firmes es constantes, perseverantes, decididos o totalmente doblegados ante la voluntad del Señor a diario, porque a veces nos doblegamos ante las circunstancias, ante el problema, ante la dificultad, y no nos doblegamos delante de la presencia del Señor, que es lo que el Señor nos viene llamando a usted y a mí. Por eso dice: y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Este gran sumo sacerdote es Jesucristo, el cual Él viene a representarnos a usted y a mí delante del Padre, pero viene a representarnos que Él hizo una obra perfecta en la cual nos renovó, nos restauró. Por eso debemos conocer de Jesucristo, ya que aquí el apóstol Pablo en el libro de Hebreos nos habla sobre el sumo sacerdote, sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como estábamos leyendo, debemos acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua, o sea, prácticamente la
a través de que usted y yo entramos procesados en el poder de la sangre de Cristo, podemos entrar delante de la presencia del Señor a través del Espíritu Santo, que aquí el agua representa el Espíritu de Dios, y dice: consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese amor a las buenas obras en la cual, como hermanos en Cristo Jesús, podemos entrar en ese cambio, esa transformación. Por eso hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo nos mantengamos firmes, pero en Cristo Jesús, no en las circunstancias, en el problema ni en la dificultad, que a través de la sangre rociada que Jesús derramó a través de la cruz del Calvario, ya tenemos acceso al lugar santísimo, al Padre eterno, en nombre de Jesús.